Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. Gracias por los comentarios. Cada uno de ellos nos ayudan a que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. ¿Sabías que hay un pueblo en Pensilvania que lleva más de 6 décadas en llamas bajo sus pies? Centralia, una vez una próspera comunidad minera, se ha transformado en un auténtico pueblo fantasma, donde el calor de un infierno subterráneo sigue ardiendo desde 1962. Todo comenzó de manera casi banal, cuando un incendio en un vertedero de basura se propagó inadvertidamente hacia las minas de carbón que se extendían por debajo del pueblo. Lo que en un principio parecía un incidente controlable, pronto se convirtió en un problema inabarcable, con las llamas extendiéndose por los vastos túneles de carbón que formaban un laberinto bajo la superficie. Así, lo que había sido el pilar de la economía del pueblo terminó por ser su perdición. Con el tiempo, el ambiente en Centralia se volvió surrealista y peligroso. Las calles se agrietaban y se deformaban, el pavimento se levantaba y de las fisuras emergían columnas de vapor caliente y gases tóxicos, creando un paisaje apocalíptico que podría parecer sacado de una pesadilla. Para 1980, la población se había reducido drásticamente, quedando apenas 1 millar de personas que se resistían a abandonar su hogar, pero el fuego continuaba su avance implacable bajo tierra. En 1981, el peligro se hizo evidente para el resto del país cuando un niño de 12 años casi pierde la vida al caer en un agujero de más de 20 metros de profundidad que se abrió repentinamente bajo sus pies mientras jugaba en el patio de su casa. Este evento marcó un punto de no retorno para Centralia y atrajo la atención de los medios nacionales. A lo largo de los años, se gastaron millones de dólares en intentos fallidos para apagar el fuego. Las autoridades probaron de todo: inundar las minas con agua, sellar las entradas y tratar de excavar el carbón en llamas. Sin embargo, nada funcionó. El incendio, alimentado por los vastos depósitos de carbón subterráneos, simplemente se propagaba a nuevas áreas, y cualquier esfuerzo por contenerlo parecía alimentar más su voracidad. A medida que las condiciones en Centralia empeoraban, el Congreso aprobó un paquete de reubicación de USD 42 millones, lo que permitió al gobierno comprar las propiedades y trasladar a las familias fuera de la zona de peligro. Sin embargo, no todos los habitantes estaban dispuestos a ceder. Para algunos, dejar Centralia significaba abandonar no solo sus hogares, sino también sus recuerdos y su historia. Durante décadas, un pequeño grupo de residentes luchó en los tribunales para quedarse, enfrentándose al gobierno en una batalla legal que parecía tan interminable como el propio fuego. En medio de este paisaje desolador, hubo un edificio que permaneció como un símbolo de resistencia: la Iglesia Ucraniana de la Inmaculada Concepción. A diferencia de la mayoría de las estructuras en Centralia, la iglesia fue construida sobre roca sólida, lo que le proporcionó una base resistente frente al avance del fuego subterráneo. Incluso cuando la ciudad comenzó a desmoronarse a su alrededor, la iglesia permaneció en pie, su silueta solitaria emergiendo entre la niebla de vapor y gas. En 2015, la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación, cuando el líder de la Iglesia Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, visitó Centralia para presenciar el insólito paisaje de primera mano. Al año siguiente, cientos de personas, incluyendo antiguos residentes, se reunieron en una emotiva ceremonia religiosa en el pueblo fantasma, recordando los tiempos en que Centralia era una comunidad vibrante y llena de vida. En la actualidad, Centralia se ha convertido en un destino intrigante para los aventureros, exploradores urbanos y youtubers que se sienten atraídos por su aire enigmático. Las pocas calles que quedan están cubiertas de vegetación y grietas humeantes, y señales de advertencia diseminadas por el lugar indican la presencia de gases tóxicos y la posibilidad de colapsos repentinos.
Se dice que el incendio subterráneo podría seguir ardiendo durante al menos otros 100 años, ya que los depósitos de carbón son lo suficientemente extensos como para mantenerlo vivo durante varias generaciones más. De hecho, la historia de Centralia inspiró la creación del pueblo ficticio de Silent Hill en el famoso videojuego de terror, añadiendo un toque de leyenda urbana a la ya fascinante y aterradora realidad del lugar. Centralia no es solo un pueblo en llamas. Es un recordatorio inquietante de cómo un error aparentemente pequeño puede desencadenar consecuencias devastadoras y duraderas. Pero más allá de su paisaje de pesadilla, también habla de la terquedad humana y del apego a la tierra, incluso cuando todo lo que queda son cenizas. ¿Te atreverías a explorar las calles de un pueblo en el que el suelo podría abrirse bajo tus pies en cualquier momento? ¿Qué hace que algunas personas decidan quedarse incluso cuando su hogar se convierte en un verdadero infierno en la tierra? ¿Sabías que los volcanes no solo son montañas humeantes, sino auténticas cápsulas del tiempo que nos conectan con el corazón incandescente de nuestro planeta? Estas fascinantes estructuras han moldeado la Tierra durante millones de años, creando islas, montañas e incluso cambiando el clima. Pero ¿cómo es que el magma, esa roca derretida que arde a miles de grados, llega a la superficie desde las profundidades de la Tierra? La respuesta se encuentra en el intrincado funcionamiento del interior del planeta, donde el calor y la presión se combinan para darnos espectáculos naturales tan poderosos como las erupciones volcánicas. Para entender la formación de los volcanes, primero debemos explorar las capas de la Tierra. El planeta se divide en 3 capas principales: el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo, en el centro, es la parte más caliente, compuesto en su mayoría por hierro y níquel fundidos. Rodeando al núcleo se encuentra el manto, una vasta capa de roca semilíquida que, debido al calor extremo, se mueve lentamente en lo que se conoce como corrientes de convección. Estas corrientes son como ríos de roca fundida que fluyen y arrastran consigo fragmentos de la corteza terrestre, que es la capa más externa, rígida y fracturada en placas tectónicas. Es el movimiento de estas placas lo que desencadena la formación de volcanes. Los volcanes se originan de distintas maneras, según cómo interactúan las placas tectónicas. En las zonas de subducción, donde una placa oceánica se desliza bajo una placa continental, el material de la placa descendente se funde parcialmente debido a las altas temperaturas del manto. El magma resultante, menos denso que la roca circundante, asciende a través de la corteza, buscando salidas a través de grietas y aberturas. Este proceso puede llevar miles de años, pero cuando finalmente el magma alcanza la superficie, la erupción puede ser explosiva, liberando lava, ceniza y gases en un espectáculo que transforma el paisaje en cuestión de horas. Por otro lado, en las dorsales oceánicas, las placas tectónicas se separan, creando nuevas grietas por donde el magma puede fluir libremente. Este tipo de vulcanismo es común en el fondo del océano, donde las erupciones forman largas cadenas montañosas submarinas llamadas dorsales oceánicas. A medida que el magma se solidifica, se crean nuevas porciones de corteza oceánica, expandiendo lentamente el suelo marino y empujando los continentes. De hecho, el océano Atlántico se ensancha unos pocos centímetros cada año debido a este proceso. Y luego están los fascinantes volcanes de punto caliente, que se encuentran en lugares como Hawái o Yellowstone. Estos no se forman necesariamente por el movimiento de las placas tectónicas, sino por plumas de magma que ascienden desde lo profundo del manto. Cuando esta roca fundida alcanza la base de la corteza, puede formar volcanes incluso en medio de una placa tectónica. En Hawái, por ejemplo, una cadena de volcanes ha emergido en el océano a lo largo de millones de años, a medida que la placa del Pacífico se desliza lentamente sobre el punto caliente, creando islas en serie como perlas en un collar volcánico. La formación de un volcán no termina con una sola erupción.
A lo largo del tiempo, cada erupción deposita capas de material volcánico, como lava solidificada, ceniza y piroclastos, que se acumulan y dan forma al característico cono volcánico. Los volcanes pueden experimentar fases de inactividad que duran siglos, solo para volver a la vida repentinamente. Algunos, como el Monte Vesubio en Italia, han estado dormidos durante siglos antes de producir erupciones devastadoras. En cuanto a la distribución global de los volcanes, la mayoría se concentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gigantesca herradura volcánica que rodea el Océano Pacífico, abarcando desde la costa occidental de América hasta el este de Asia y Oceanía. Esta área es tan activa debido a la intensa actividad tectónica, ya que aquí convergen múltiples placas que se sumergen y colisionan constantemente. Sin embargo, no es el único lugar con volcanismo notable. Desde las Islas Canarias en el Atlántico hasta las montañas de Etiopía en África, la Tierra está salpicada de volcanes que varían en forma, tamaño y comportamiento. ¿Sabías que algunos volcanes pueden influir incluso en el clima? Grandes erupciones pueden lanzar enormes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un enfriamiento temporal del planeta. Esto ha ocurrido en varias ocasiones en la historia, alterando patrones climáticos y afectando incluso a civilizaciones antiguas. ¿Podría ser que los volcanes no solo hayan dado forma a la Tierra física, sino también a nuestra historia? ¿Qué otros secretos esconde el magma en su interminable viaje hacia la superficie? ¿Sabías que en las tierras altas de Escocia están preparando el regreso de una especie extinta que desapareció hace casi 400 años? Se trata de los tauros, una raza de ganado que ha sido genéticamente diseñada para parecerse y comportarse como los antiguos uro, aquellos gigantes herbívoros que alguna vez dominaron los paisajes europeos. Liderado por la organización Trees for Life, este proyecto no solo busca revivir una especie extinta, sino también restaurar el equilibrio ecológico en una región que ha perdido gran parte de su biodiversidad. Los primeros 15 tauros serán introducidos en 2026 en una finca de 4.000 hectáreas cerca de Loch Ness, marcando un hito en los esfuerzos de rewilding o renaturalización en Europa. Esta iniciativa ofrecerá nuevas oportunidades de turismo ecológico y permitirá que la gente se conecte con la naturaleza de maneras que no habían sido posibles en siglos. Durante miles de años, los uro jugaron un papel fundamental en la configuración de los paisajes europeos. Con sus imponentes cuernos y su cuerpo masivo, estos animales eran capaces de abrir claros en los bosques y mantener el equilibrio entre diferentes tipos de vegetación, desde pastizales hasta humedales. Este comportamiento de pastoreo selectivo permitía que una amplia variedad de plantas y animales prosperaran, creando un entorno lleno de vida. Sin embargo, la combinación de la caza excesiva y la pérdida de su hábitat natural llevó a su extinción en 1627, cuando el último uro conocido murió en un bosque de Polonia. Desde entonces, Europa ha carecido de un gran herbívoro capaz de cumplir con ese rol ecológico tan vital. Ahora, los tauros están aquí para llenar ese vacío. Pero ¿cómo es posible traer de vuelta una especie que se extinguió hace tanto tiempo? Todo comenzó a principios de los años 2000 en los Países Bajos, donde un grupo de científicos decidió tomar cartas en el asunto, utilizando la secuenciación del genoma completo del osuro, lograda en 2011. Los investigadores identificaron razas de ganado antiguo que conservaban similitudes genéticas con los extintos uro. A través de un proceso de cría selectiva, se logró recrear un animal que no solo se ve como los antiguos uro, con su tamaño robusto y sus cuernos largos, sino que también se comporta de manera similar, mostrando patrones de pastoreo y movimientos sociales que imitan a sus antepasados. El impacto que los tauros pueden tener en el ecosistema es fascinante. A diferencia del ganado doméstico moderno, estos animales muestran un comportamiento más cercano al de un herbívoro salvaje, lo que los convierte en agentes poderosos para la restauración ecológica.
Al pastar intensivamente en ciertas áreas y dejar otras intactas, crean un mosaico de hábitats que beneficia a una variedad de especies, desde plantas hasta insectos, aves y pequeños mamíferos. De hecho, una de las contribuciones más notables de los tauros es la creación de pocillos de toros, depresiones en el suelo que se forman durante sus enfrentamientos. Estas cavidades se convierten en microhábitats que albergan especies de invertebrados, proporcionan refugio a pequeños animales y permiten el crecimiento de plantas pioneras que pueden resistir condiciones adversas. Además, el estiércol de los tauros desempeña un papel crucial en la mejora de la salud del suelo. Aporta nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento de plantas, al tiempo que atrae a insectos descomponedores que a su vez sirven de alimento para aves y otros animales. En conjunto, estas actividades ayudan a secuestrar dióxido de carbono del ambiente, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático. La reintroducción de estos herbívoros también podría ser clave para controlar la sobrepoblación de ciervos en la región, lo que ha afectado la regeneración natural de los bosques al limitar el crecimiento de árboles jóvenes. Aunque los tauros se parecen a los antiguos uro en muchos aspectos, el proyecto ha sido diseñado con mucho cuidado para asegurar que su reintegración sea segura tanto para el medio ambiente como para las personas. Aunque imponentes, se ha observado que los tauros son tranquilos en presencia de humanos. Aún así, se implementarán medidas de seguridad y señalización en el área para garantizar que los encuentros entre los visitantes y estos animales se lleven a cabo de forma segura. Trees for Life llevará a cabo un monitoreo constante de los tauros para estudiar cómo interactúan con el entorno y asegurar que no afecten negativamente a otras especies. Los datos recopilados durante los 5 años de la primera fase del proyecto ayudarán a afinar las estrategias de manejo y conservación. El regreso de los tauros a Escocia no es solo un esfuerzo local, sino parte de un movimiento más amplio en Europa para restaurar especies clave que han desaparecido de los paisajes naturales. Ya existen grupos de tauros en países como Croacia, Portugal, España y la República Checa, donde están desempeñando un papel fundamental en la regeneración de ecosistemas. Estos proyectos no solo buscan recrear la biodiversidad perdida, sino también explorar formas innovadoras de conectar a las personas con la naturaleza. A través del turismo sostenible y la educación ambiental, iniciativas como esta ofrecen una vía para que la sociedad comprenda mejor los desafíos que enfrenta el planeta y participe activamente en su protección. A medida que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad siguen amenazando los ecosistemas de todo el mundo, es cada vez más evidente que necesitamos soluciones audaces y creativas. La reintroducción de los tauros podría marcar el comienzo de una nueva era en la que el ser humano no solo deja de dañar el entorno natural, sino que trabaja activamente para restaurarlo. ¿Podría esta estrategia de rewilding, con animales extintos o casi extintos, ser la clave para reparar otros ecosistemas degradados en el planeta, desde las praderas norteamericanas hasta los bosques africanos? ¿Sabías que muchos de los animales que hoy son fundamentales en América, tanto cultural como económicamente, no existían en este continente antes de la llegada de los europeos? Cuando los colonizadores desembarcaron en el llamado Nuevo Mundo, no solo trajeron su cultura, religión y costumbres, sino también una gran variedad de especies animales que jamás habían sido vistas por los habitantes de estas tierras, desde vacas hasta ratas. Este intercambio de fauna transformó por completo el paisaje americano y dejó una huella profunda en su historia. Por ejemplo, las vacas, que hoy en día son esenciales para la producción de carne y lácteos en toda América, llegaron con los europeos en el siglo XVI. Antes de eso, los habitantes del continente no conocían este tipo de ganado, ni tampoco a los cerdos, gallinas, cabras u ovejas que también fueron introducidos. Estos animales proporcionaron no solo nuevas fuentes de alimento, sino también materiales para la vestimenta, como la lana de las ovejas y el cuero de las vacas.
La introducción de estas especies cambió radicalmente la forma en que se practicaba la agricultura y la ganadería, dando origen a nuevas tradiciones y adaptaciones culturales en toda la región. El intercambio no fue solo en un sentido. Mientras América recibía animales y plantas europeos, los exploradores se maravillaban con la rica biodiversidad que encontraron en el continente. Aves de plumas vibrantes, peces de colores brillantes y árboles frutales que nunca habían visto en Europa capturaron su atención, transformando incluso la dieta y las prácticas agrícolas del viejo continente con la llegada de productos como el maíz, el tomate y el cacao. Este proceso, conocido como el intercambio colombiano, cambió para siempre la vida en ambos lados del Atlántico, uniendo para siempre dos mundos que hasta entonces habían evolucionado por separado. Los efectos de este intercambio son evidentes aún hoy, en los ranchos ganaderos de Argentina, los mercados de carne en México o los campos de cultivo en Estados Unidos. ¿Te imaginas cómo sería el continente americano hoy si estos animales no hubieran llegado en aquellos primeros barcos? ¿Sabías que los agujeros negros son capaces de llevar a cabo actos de destrucción tan extremos que desafían nuestra imaginación? Un reciente y fascinante evento cósmico registrado por el Observatorio de Rayos Desi Chandra de la NASA y generaron intensas colisiones y erupciones de energía. Otros telescopios mostró a uno de estos depredadores cósmicos en pleno acto de voracidad. Lo sorprendente es que no solo destrozó a una estrella, sino que, en una maniobra tan asombrosa como intimidante, utilizó los restos de esta primera víctima para atacar a otra, en una especie de masacre por partida doble. Los científicos todavía no están completamente seguros de si la segunda presa fue una estrella más pequeña o incluso otro agujero negro. Pero lo que sí saben es que fue un evento extraordinariamente violento que dejó una huella profunda en el entorno estelar. El proceso comenzó cuando la poderosa fuerza gravitatoria del agujero negro, con un apetito insaciable, arrancó material de la primera estrella cercana. Este material fue desgarrado en un chorro de escombros que se acumuló en un disco de gas y polvo caliente alrededor del agujero negro. A medida que más y más restos eran devorados, el disco se volvía más grande y denso, alcanzando una velocidad de rotación tan alta que cualquier objeto que orbitara cerca tardaba menos de una semana en completar una vuelta. La acumulación de esta materia y su interacción con el disco generaron intensas colisiones y erupciones de energía, liberando una radiación tan poderosa que fue captada por telescopios de rayos X y ultravioleta, incluyendo los instrumentos del Hubble. Los datos obtenidos permitieron a los científicos no solo observar el violento proceso en tiempo real, sino también profundizar en el entendimiento de lo que ocurre en las cercanías de los agujeros negros más grandes del universo. Estas regiones extremas están marcadas por fuerzas gravitacionales inmensas, donde el espacio y el tiempo se distorsionan, creando fenómenos que van más allá de nuestra comprensión cotidiana. Las colisiones y explosiones de energía que resultan de la interacción con los restos estelares no solo iluminan el entorno circundante, sino que también pueden generar ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Este evento, capturado en detalle gracias a la combinación de observaciones de diferentes telescopios, ha abierto una ventana a uno de los procesos más destructivos del cosmos. Los agujeros negros no son simplemente aspiradoras cósmicas que absorben todo lo que se les acerca. También pueden manipular los restos de sus víctimas y desencadenar una cascada de destrucción en cadena. Imagínate a una estrella que, después de ser desintegrada, ve cómo sus propios restos son utilizados para aplastar a otro objeto cercano. Es un destino casi poético y sombrío en el implacable ciclo de muerte y renacimiento que caracteriza al universo. Lo más inquietante de todo es que, en ciertas circunstancias, un agujero negro puede influir en el destino de sistemas estelares enteros. Los científicos sospechan que los efectos de estos eventos no se limitan a la región cercana al agujero negro, sino que pueden desencadenar una reacción en cadena,
alterando la estructura de las galaxias y afectando a estrellas que orbitan a gran distancia. Estos depredadores cósmicos, al devorar y destruir, también contribuyen a la evolución del universo al liberar energía y dispersar elementos que eventualmente pueden formar nuevas estrellas y planetas. Entonces, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en la danza mortal de los agujeros negros? Podríamos un día descubrir que, aunque sean tan destructivos, también juegan un papel esencial en la creación de nuevas formas de vida en el cosmos. ¿Sabías que uno de los mayores misterios en la historia del alpinismo podría estar más cerca de resolverse? Después de un siglo de incertidumbre, los restos de Andrew Sandy Irvine, uno de los pioneros que intentó conquistar el Everest en 1924, fueron finalmente hallados en el glaciar Rongbuk Central, en la cara norte de la montaña más alta del mundo. Sandy, junto con su compañero George Mallory, desapareció el 8 de junio de aquel año mientras ascendían hacia la cumbre, y desde entonces el mundo se ha preguntado si lograron llegar antes que nadie. Ahora, con el reciente descubrimiento de una antigua bota que llevaba una etiqueta con el nombre de Irvine, este enigma podría estar más cerca de ser resuelto. El hallazgo fue realizado por un equipo de exploradores de National Geographic, liderado por el fotógrafo y director Jimmy Chin, junto con los cineastas Eric Röpke y Mark Fisher. Mientras examinaban el inmenso glaciar, Chin notó la presencia de una bota antigua parcialmente expuesta en el hielo, y al inspeccionar de cerca, descubrió que el calcetín aún conservaba una etiqueta roja con el nombre de Irvine cosido. La emoción se apoderó del equipo, ya que este descubrimiento no solo arrojaba luz sobre el destino de Sandy, sino que también proporcionaba una pista crucial para encontrar la cámara Kodak Best que Irvine llevaba consigo, la cual podría contener imágenes que revelen si él y Mallory llegaron a la cima del Everest casi 3 décadas antes que Tenzing Norgay y Edmund Hillary, quienes oficialmente lo lograron en 1953. Los restos de Irvine permanecían ocultos bajo el hielo durante casi un siglo, hasta que un reciente deshielo expuso la bota y parte de su cuerpo. Gracias a la autorización de la Asociación de Montañismo China-Tíbet, CTMA, el equipo de exploradores pudo trasladar los restos para su análisis detallado, que incluirá una prueba de ADN para confirmar su identidad más allá de la etiqueta cosida. La búsqueda del famoso rollo fotográfico ahora tiene un nuevo punto de partida, y podría ser la clave para resolver un misterio que ha fascinado a generaciones de alpinistas e historiadores. El destino de Mallory e Irvine ha sido motivo de especulación desde hace un siglo. Cuando el cuerpo de Mallory fue descubierto en 1999, el alpinista Conrad Anker notó marcas de cuerdas en su cintura, lo que sugiere que los dos escaladores estuvieron atados en sus últimos momentos. La ausencia de la fotografía de su esposa, que Mallory planeaba dejar en la cumbre, ha llevado a algunos a creer que quizás alcanzaron la cima antes de sucumbir a la fatiga o a una caída fatal en el descenso. Ahora, si las fotografías en la cámara de Irvine pueden ser recuperadas y revelan imágenes de la cumbre, podrían cambiar para siempre la historia del montañismo. Entonces, ¿qué revelarán finalmente las pistas atrapadas en el hielo? ¿Podrá la cámara perdida de Sandy Irvine resolver el enigma de si fueron realmente los primeros en conquistar el Everest? ¿Sabías que una cucaracha que se creía extinta desde hace casi 90 años ha resucitado en un rincón remoto de Australia? En la isla Lord Howe, científicos de la Universidad de Sydney lograron redescubrir una especie de cucaracha que había desaparecido desde la década de 1930, cuando las ratas invasoras, llegadas accidentalmente a la isla en 1918, prácticamente la llevaron al borde de la extinción. El redescubrimiento se produjo bajo una simple piedra, cerca de una plantación de palmas, lo que demuestra que la naturaleza puede sorprendernos en los lugares más inesperados. Fue un hallazgo tan increíble que los investigadores apenas podían creer lo que veían. Aunque se le conoce como la cucaracha carnívora, lo cierto es que este pequeño insecto no es un depredador temible. En realidad, se alimenta de madera y plantas,
lo que técnicamente la convierte en una cucaracha xilófaga o cucaracha que se alimenta de madera. Posee enzimas especiales en su sistema digestivo que le permiten descomponer las duras células de la madera, un proceso similar al que realizan las termitas. Además, cuenta con bacterias y otros microorganismos en su intestino que ayudan a completar la digestión. Gracias a esta dieta, juega un papel crucial en el ecosistema de la isla, ya que contribuye a la descomposición de la materia vegetal y al reciclaje de nutrientes, mejorando la salud del suelo. El redescubrimiento de esta cucaracha no solo ha traído esperanza para la especie, sino también para el futuro ecológico de la isla. Durante años, el gobierno de Australia invirtió aproximadamente $20 millones en un ambicioso programa para erradicar las ratas invasoras. Y el hecho de que la cucaracha haya sobrevivido sugiere que estos esfuerzos han sido un éxito. Ahora, los expertos están planeando incrementar la población de esta cucaracha mediante la introducción de ejemplares de islotes cercanos. La idea es mejorar la diversidad genética y asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo, con lo cual también se espera restaurar el equilibrio ecológico, beneficiando a otras criaturas que dependen indirectamente de su presencia, como aves y lagartijas que solían alimentarse de estos insectos antes de su desaparición. La isla Lord Howe, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta, y el regreso de esta cucaracha podría ser un ejemplo emblemático de cómo la restauración ambiental puede salvar especies que parecían perdidas para siempre. Los científicos están llevando a cabo estudios genéticos para entender mejor la evolución de esta cucaracha y su relación con otras especies similares en Australia, lo cual también puede ofrecer pistas sobre cómo proteger mejor a otros insectos que desempeñan roles fundamentales en sus respectivos ecosistemas. El hecho de que la cucaracha haya regresado de entre los muertos también plantea una fascinante cuestión. Si una especie que se creía extinta puede reaparecer tras casi un siglo de ausencia, ¿cuántas más estarán esperando ser redescubiertas? ¿Será posible que otras criaturas que dábamos por perdidas se encuentren ocultas en rincones inexplorados del mundo, listas para sorprendernos y recordarnos que la naturaleza aún guarda muchos secretos? ¿Sabías que en los Cayos de Florida, un extraño misterio marino dejó a científicos y locales atónitos cuando observaron cómo numerosos peces nadaban en círculos hasta caer exhaustos y morir? El fenómeno comenzó a finales de 2023 y afectó no solo a peces comunes como los loros y los tiburones toro, sino también a gigantes del océano como los meros goliat y especies en peligro de extinción, incluyendo el raro pez sierra de dientes pequeños. A medida que las muertes aumentaban, la comunidad se llenó de preguntas. ¿Qué estaba provocando esta conducta inusual y mortal en la vida marina? Para tratar de resolver el enigma, los investigadores comenzaron una carrera contrarreloj, analizando todas las posibles causas. Inicialmente, se sospechaba de las floraciones de algas nocivas, la contaminación, el calentamiento del agua o incluso la reducción de los niveles de oxígeno. Sin embargo, los científicos finalmente dieron con una revelación impactante. Los peces estaban siendo afectados por un cóctel mortal de toxinas originadas por los dinoflagelados, unas algas microscópicas que suelen habitar en el lecho marino, pero que, por alguna razón, se habían separado de su hábitat normal y habían comenzado a flotar hacia la superficie y a concentrarse en los fondos oceánicos. Estas algas habían liberado neurotoxinas potentes que alteraron el sistema nervioso de los peces, afectando su orientación y causando esos giros fatales. Los estudios realizados en las especies afectadas revelaron que, aunque los músculos de los peces no mostraban altas concentraciones de toxinas, sus hígados y branquias estaban saturados con una mezcla peligrosa de diferentes neurotoxinas. Esto causó un efecto devastador en su sistema nervioso, afectando su capacidad para nadar correctamente y llevando a muchos de ellos a moverse en círculos hasta el colapso.
La situación era particularmente trágica para el pez sierra de dientes pequeños, una especie que ya se encontraba en peligro crítico de extinción y que ha visto disminuida su población a tan solo 650 hembras reproductoras, con la muerte confirmada de al menos 54 ejemplares. El incidente representa un serio retroceso en décadas de esfuerzos de conservación. Este evento ha generado preocupaciones sobre el futuro de las especies marinas en un entorno de cambio climático. Los dinoflagelados, que suelen coexistir con las praderas marinas, se habían visto alterados por factores desconocidos que los llevaron a desplazarse y liberar sus toxinas de manera atípica. Algunos expertos señalan que el calentamiento de los océanos y la contaminación pueden estar creando condiciones propicias para la proliferación de estas algas dañinas, desencadenando efectos en cadena sobre la fauna marina. El enigma no termina aquí, ya que este fenómeno de los peces girando hasta morir no había sido documentado anteriormente con tal gravedad. Los científicos se preguntan si estamos ante el inicio de un patrón más frecuente, en el que los océanos cada vez más cálidos y contaminados desencadenen episodios masivos de envenenamiento en la vida marina. Frente a esto, surge la inquietante pregunta: ¿podemos revertir el daño y salvar a estas especies icónicas, o los cambios que hemos provocado en el entorno marino han puesto en marcha un ciclo de devastación que apenas empieza? ¿Sabías que existe un animal con un sexto sentido que le permite percibir vibraciones que escapan a la atención de la mayoría de las criaturas? No es una historia de ciencia ficción. En este caso, estamos hablando del gecko tokai, gecko gecko, un pequeño lagarto que está desafiando lo que pensábamos sobre la percepción animal. Este gecko ya era conocido por su agudo sentido del oído, capaz de detectar sonidos de muy baja frecuencia. Pero recientemente, un grupo de investigadores ha descubierto que su capacidad de percepción va mucho más allá de lo que se creía posible. Al analizar el sistema nervioso del gecko, encontraron que este lagarto no solo escucha, sino que también puede sentir vibraciones en el rango de 50 a 200 hercios, algo que muchas especies, incluidos los humanos, no pueden percibir. Pero, ¿cómo logra esto el gecko? Según Catherine Carr, bióloga y coautora del estudio publicado en Cell Reports, la clave no reside en su oído, sino en una estructura interna que suele estar relacionada con el equilibrio. Este gecko utiliza una parte de su oído interno llamada sáculo, que le permite detectar vibraciones a través de diferentes medios, como el suelo o el agua, en lugar de depender únicamente de las ondas sonoras en el aire. Esto significa que el gecko tokai tiene un canal único para percibir su entorno de una manera que otros animales no pueden. Los científicos descubrieron que el sáculo está conectado a un grupo de neuronas en el rombencéfalo, que a su vez se vinculan con el mesencéfalo auditivo. Así, el gecko puede procesar tanto las vibraciones como los sonidos de manera simultánea, creando una percepción del mundo que le permite detectar peligros y comunicarse con otros de su especie de formas que antes no imaginábamos. Esto es especialmente útil en su hábitat natural, donde los sonidos y vibraciones pueden ser indicativos de la presencia de depredadores o la llegada de presas. El hallazgo sobre el gecko tokai es significativo porque podría cambiar nuestra comprensión de la percepción en el reino animal. Este fenómeno de detección de vibraciones a través de un mecanismo diferente al del oído podría estar presente en otras especies, lo que abre la puerta a una nueva línea de investigación sobre cómo los animales se comunican y perciben su entorno. A medida que los científicos profundizan en el estudio de los sistemas sensoriales, podrían descubrir que muchos otros animales tienen capacidades ocultas similares. Además, el hecho de que el gecko tokai pueda sentir vibraciones a través de medios sólidos y líquidos podría tener aplicaciones en tecnología biomimética, donde los ingenieros buscan inspiración en la naturaleza para desarrollar nuevos dispositivos.
La capacidad de este lagarto para captar información sensorial de su entorno podría traducirse en innovaciones en campos como la robótica o la detección ambiental. Así que la próxima vez que veas a un gecko tokai, recuerda que está escuchando y sintiendo mucho más de lo que parece. Este pequeño reptil nos recuerda que la naturaleza está llena de sorpresas y habilidades extraordinarias. ¿Qué otras maravillas del reino animal podrían estar escondidas en la biología de las criaturas que nos rodean, esperando ser descubiertas? ¿Sabías que dos criaturas marinas pueden unirse y fusionarse para sobrevivir en una sorprendente hazaña de adaptación? En un extraordinario descubrimiento, científicos del Laboratorio de Biología Marina de Massachusetts han observado cómo dos ctenóforos, criaturas similares a medusas, se fusionaron para seguir viviendo tras sufrir daños durante su captura. Este fenómeno comenzó a llamar la atención de los investigadores cuando notaron algo inusual en uno de los ctenóforos. Tenía dos órganos apicales en lugar de uno. Intrigados, decidieron investigar más a fondo y, tras un exhaustivo análisis, se dieron cuenta de que en realidad estaban observando a dos ctenóforos que habían logrado fusionarse en una sola criatura. Este evento asombroso ocurrió como resultado de una respuesta de supervivencia tras la captura que dañó a ambos animales. Los científicos confirmaron su hipótesis realizando pruebas, como pinchar suavemente al animal fusionado. Para su sorpresa, ambos cuerpos reaccionaron en sincronía, indicando que sus sistemas nerviosos también se habían unido. Lo notable de nuestro descubrimiento es que el proceso de fusión se completa en solo unas 2 horas, con una tasa de éxito del 90%. Una vez fusionados, las contracciones musculares se sincronizan e incluso los tractos digestivos se combinan, explicó Kei Hokura, uno de los investigadores involucrados en este intrigante estudio. El estudio, publicado en la revista Current Biology, plantea interrogantes fascinantes sobre la biología de estos animales. Aunque los autores sugieren que este tipo de fusión no ocurre con frecuencia en la naturaleza, ya que los ctenóforos adultos normalmente no se encuentran juntos. El hallazgo plantea la idea de que estos organismos tienen la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Esta habilidad de reconocerse podría ser fundamental en la naturaleza para la supervivencia de la especie. Además, los investigadores creen que este descubrimiento podría tener aplicaciones significativas en el campo de la medicina, particularmente en las técnicas de trasplante de órganos humanos. La capacidad de los ctenóforos para fusionarse y compartir sistemas podría inspirar nuevas formas de abordar la compatibilidad de tejidos y órganos en los humanos, lo que podría revolucionar el campo de la medicina regenerativa. Este fenómeno de fusión es un recordatorio asombroso de las adaptaciones sorprendentes que pueden surgir en la naturaleza. ¿Cuántas otras capacidades desconocidas podrían existir en el reino animal, esperando ser descubiertas por los científicos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.